¿Por qué quiere Trump y el futuro secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, que la Reserva Federal compre Bitcoin? ¿Es posible? ¿Se va a hacer? ¿Y qué significa? ¿Por qué lo tienen planeado? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Se ha hecho viral el mensaje por parte de Scott Bessent, y también lo ha dicho Trump, que sería bueno que la Reserva Federal tuviese en su balance Bitcoin. Bien, ¿qué es lo que tiene la Reserva Federal en su balance? Bien, en el activo tiene bonos del Tesoro de Estados Unidos. Activos ligados a hipoteca. Podría tener oro, etc. Pero lo importante que tenemos que entender es con qué se financia ese activo cuando están comprando esos bonos, cuando están comprando esos activos ligados a hipotecas, ¿con qué lo compran? Aumentando la cantidad de dinero en el sistema. Bien, cuanto más se endeuda el gobierno de Estados Unidos y más caro es el bono que compran, es decir, la Reserva Federal, en vez de comprar bonos del Estado baratos, los está comprando caros, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, que la Reserva Federal, también le pasa al Banco Central Europeo, entra en pérdidas latentes. ¿Qué significa eso? Que el valor de los bonos, el precio de los bonos que han comprado, ha bajado con respecto al precio al que lo compraron y por lo tanto tienen una pérdida latente. ¿Cómo se financia una pérdida latente de un banco central? Con mayores impuestos para ti y con mayores recapitalizaciones por parte del Tesoro, por parte de los Estados Unidos en este caso. Claro, es decir, cuanto más basura, sea estatal o sea de activos ligados a hipotecas que compra la Reserva Federal o cualquier banco central, resulta que cuando pierde dinero lo pagas tú y cuando se genera un enorme problema de solvencia del emisor de esos bonos, pues también lo terminas pagando tú. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está diciendo Scott Bessent, con toda la razón, es lo que debería hacer la Reserva Federal es tener Bitcoin en el activo. Muchos me diréis, oh, por favor, Bitcoin, un activo extremadamente volátil, muy especulativo, etcétera, etcétera. ¿Por qué piensa eso? ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal? Acompañadme y lo vemos. So, we're not allowed to own Bitcoin. The Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. That's the kind of thing for Congress to consider, but we are not looking for a law change at the Fed. Lo que dice es que no tienen permitido comprar Bitcoin, que no tienen permitido comprar Bitcoin y que eso tendría que venir por una ley y que esa ley la tendría que cambiar el Congreso. Eso de que no lo tienen permitido no es correcto. Recuerda que la Reserva Federal tiene una enorme discrecionalidad a la hora de comprar activos. Por ejemplo, puedes buscar cuando quieras dónde está en la ley que la Reserva Federal deba comprar activos ligados a hipotecas. ¿Y por qué compra activos ligados a hipotecas? Resulta que, ¿por qué? Porque lo consideran activos de bajísimo riesgo. Bueno, qué curioso, ¿no? Porque compran activos ligados a hipotecas, porque es una manera de mantener la burbuja inmobiliaria constante. Igual que comprar bonos del Estado, lo que hace es mantener la burbuja estatal completa y absolutamente elevada. No solamente hace eso, sino que es que el problema de la Reserva Federal es que cuanto más bonos del Estado y activos ligados a hipoteca está comprando de un Estado que cada vez tiene mayor deuda, toma mayor déficit y por lo tanto está poniendo en peligro su solvencia y sus cuentas públicas, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que en realidad lo que está haciendo es destruir el poder adquisitivo del dólar. Claro, compra más bonos del Estado, compra esos bonos del Estado con mayor impresión de dinero, el dinero cada vez vale menos, se pierde poder adquisitivo, toma ya inflación. Es decir,
las veleidades de la Reserva Federal las pagas tú en impuestos y las pagas tú en inflación, sea como sea. ¿Qué es lo que piensa Scott Bessent? Y probablemente muchos de los que nos estéis viendo. Si tiene Bitcoin en el activo, no solamente se fortalece el dólar como moneda de reserva del mundo, sino que se libera espacio en el balance de la Reserva Federal para que no esté constantemente disfrazando la insolvencia y la falta de responsabilidad fiscal del gobierno, y además se fortalece la posición del dólar en todos los sentidos. Es decir, el Bitcoin no como una amenaza para el dólar, sino como una manera de fortalecer al dólar como moneda de reserva del mundo. Claro, me diréis, pero es que el Bitcoin es muy volátil. Y los activos ligados a hipotecas y los bonos del Estado, que no dejan de generar pérdidas en el balance de la Reserva Federal. Bueno, no, lo que tenemos que ser conscientes es que lo que busca un banco central en su activo es tener activos que vayan a fortalecer el nivel de poder adquisitivo de la moneda que es su pasivo. Es decir, que lo que tienen en el activo genere mayor fortaleza, mayor confianza y mayor demanda global del pasivo, que son los pasivos monetarios, que son, por lo tanto, la cantidad de dinero que es el dólar. Es una manera de fortalecer el dólar. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con el Bitcoin y con el oro y por qué ha sido un error que los bancos centrales hayan abandonado el patrón oro y hayan vendido sus reservas de oro. Atención, vamos a verlo. Bien, aquí podéis ver cuál ha sido la evolución en el último año del Bitcoin y del oro. Bien, pues, ¿qué es lo que hubiera ocurrido si en vez de tener bonos del Estado y activos ligados a hipotecas, o si además de tener bonos del Estado y activos ligados a hipoteca, hubiera tenido Bitcoin y oro? Pues fíjate, el Bitcoin ha subido más de un 115% en un año y además el oro ha subido un 26%, mientras que los bonos del Estado han caído, el precio ha caído y los activos ligados a hipotecas se han mantenido relativamente estables. Es decir, lo que hubiera pasado es que el dólar se hubiera fortalecido al tener Bitcoin y oro en la Reserva Federal. ¿Qué hubiera pasado también? Que el Bitcoin sería ya claramente visto por el mundo como no solamente un activo, una especie de startup de moneda, un quinceañero de moneda, que es lo que es, ¿no?, sino como un activo realmente sólido que debe tener un banco central, que lo que debe tener en el activo son activos que vayan a fortalecer el poder adquisitivo y el valor de la moneda que emiten, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante recordar por qué los bancos centrales del mundo están volviendo a comprar oro como nunca, porque se han dado cuenta del gravísimo error que ha sido llenar el activo de bonos del Estado. ¿Por qué? Como los gobiernos no tienen la más mínima intención de reducir sus desequilibrios fiscales y sus desequilibrios impositivos y continúan a la vez manteniendo unos elevados déficits y aumentando la deuda, y además el límite inflacionario se ha sobrepasado, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que el activo que tienen en el Banco Central de bonos del Estado ya no les protege, ya no les da solvencia, ya no les da fortaleza a su moneda. Por eso tienen que comprar más oro. ¿Qué es lo que piensa Scott Bessent? Bueno, pues vamos a ir un poco más allá. Vamos a pensar no solamente en oro, sino en Bitcoin. Claro. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Veréis. Siempre se dice que los estados pueden emitir toda la deuda que deseen, pero eso es falso. Los estados tienen 3 límites. Número 1, el límite fiscal, que es cuando emiten mucha más deuda, ¿de acuerdo? Y los ingresos fiscales, aunque aumenten y aunque suban los impuestos y aunque crezca la economía, no cubren el déficit que generan, ¿de acuerdo? Es decir, van aumentando la deuda. Número 2, el límite presupuestario, que es cuando los intereses por el pago de la deuda se disparan y suponen una de las partes más importantes del presupuesto, aunque
los tipos de interés sean bajos y aunque el Banco Central monetice parte de esa deuda. Y número 3, el límite inflacionario, que es cuando, aunque tengas la moneda de reserva del mundo y toda la fortaleza que tiene el dólar o el euro, se genera inflación y además inflación persistente y empeoras el poder adquisitivo de la moneda. Bien, pues resulta que esos 3 límites se han sobrepasado en Estados Unidos y también en Europa. Se ha sobrepasado el límite fiscal, suben los ingresos a nivel récord, se suben los impuestos y se sigue aumentando el déficit, se sigue aumentando la deuda. Segundo, el límite presupuestario, ya los intereses de la deuda, a pesar de tener intereses muy bajos, suponen más de $1 billón en el próximo ejercicio, según las estimaciones. Y número 3, el límite inflacionario, inflación persistente, los norteamericanos sufriendo la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Porque la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, la inflación y la política fiscal son parte de la misma ecuación. Cuanto más emite el gobierno, cuanto más gasta el gobierno, cuanto más se endeuda el gobierno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo? Literalmente emitir mucha más moneda. El Banco Central la absorbe parte de esa deuda, aumenta todavía más la cantidad de dinero, se pierde poder adquisitivo, inflación. Gobierno, Banco Central, inflación. Para que lo entendáis. Bien, pues lo que está diciendo Scott Bessent es que se tiene que hacer un cambio y cambiar el chip y pensar en el futuro y pensar que si quieres mantener el poder adquisitivo y el dólar como moneda de reserva del mundo, en el activo de la Reserva Federal no puedes tener solamente bonos del Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar el gasto público, hay que reducir el déficit y bajar la deuda, por supuesto, reducir la emisión de deuda y por lo tanto lo que tiene que meter en el balance el Banco Central y aumentar en el activo del Banco Central activos como sea Bitcoin o el oro que le den verdadero poder adquisitivo a la moneda y fortaleza a futuro. En realidad, lo que se ha dado cuenta Scott Bessent y Trump es que el Bitcoin no es una amenaza para el dólar, sino el gran aliado para mantener al dólar como moneda de reserva del mundo. Que no te engañen.